Hey, buenas, en este vídeo vamos a desmontar por completo la película The Creator o El Creador. Entre otras cosas han utilizado la FX3 como cámara principal. Veremos el por qué utilizaron esa cámara, no utilizaron ninguna otra. He cogido información que he encontrado por todo internet, del director de fotografía, el propio director, uno de los gaffers, del equipo principal de iluminación. He cogido toda la información que he podido para poder tenerla para hacer este vídeo. Bueno, vamos a ello. My favorite cinema is very visually driven. It's not like a play, it's like a dream. Bueno, lo primero que vamos a analizar es el concepto principal. A ver, ¿por qué utilizaron la Sony FX3 para hacer una película como esta? Con un super presupuesto que se va a proyectar en pantallas IMAX o se está proyectando ya en esas pantallas. Bueno, la idea principal era que querían hacer una superproducción pudiendo ir a localización y poder hacerlo, digamos, más real y no estar utilizando mucho escenario. Para eso lo que hicieron fue, bueno, pues vamos a buscar la manera de que pueda ser más económico, sea más pequeño, todo el equipo que haya que transportar y que sea mucho más fácil hacerlo. En total, a ver qué les digo, fueron a 80 localizaciones, 8 diferentes países, 10.000 millas, 150 hoteles que visitaron. Y entre las cosas interesantes es el que, bueno, si han utilizado una cámara tan pequeña, pues no han utilizado el equipo como los frames gigantes que estamos acostumbrados a ver y demás. Entonces podemos aprender mucho de cómo han utilizado la cámara, cómo han hecho distintos esquemas que vamos a analizar hoy. Bueno, lo primero que vamos a ver es el tema de la iluminación. Una de las cosas que tiene esta cámara es que llega hasta 12.800 en su ISO, lo que, bueno, le ha permitido el poder subir bastante la ISO, pero eso no quiere decir que no hayan utilizado iluminación externa, porque al final en cine tienes que tener en cuenta, lo mismo que en fotografía, que la iluminación no está para alumbrar, está para iluminar, para crear la escenografía. Por eso, bueno, entre una barra de LED, que parece que es lo principal que utilizaban para el primer plano, se ha utilizado mucha más iluminación. Aquí les pongo una de las cosas que deja uno de los técnicos de iluminación del equipo de Tailandia, el que, bueno, como pueden ver, utilizan bastante equipo, pero fíjense que el tipo de iluminación que usan, que estamos hablando de, bueno, 1200 vatios, que es bastante, pero por lo general se suele utilizar una iluminación bastante más grande. Aún así, bueno, ese es el equipo que usaron para esa escena en concreto. Y en todas, como pueden ver en las siguientes fotos que les estoy poniendo, utilizaron también iluminación. Y bueno, como cualquier película, esa de Hollywood o no, siempre hay que tratar de crear la escenografía, entre otras cosas, con una buena luz. Sobre el tema de la paleta de color que utilizaron, como verán en la película, hay mucho azul y verde. Ellos ya lo sabían cuando estaban en la preproducción. Y a partir de ahí, bueno, vieron qué colores complementarios tenían. Bueno, amarillos, naranjas, rojos. Y se descantaron por el naranja. Entonces veremos que constantemente están jugando con el azul naranja o verde naranja. Siempre se trabaja en las paletas de color principalmente con dos colores para poder generar mayor diferenciación entre primer plano, segundo y poderle darle más riqueza a la imagen. Fíjate cualquier película que te guste, que siempre van a usar eso, un par de colores o igual tres para poder generar eso. Y no solo películas, videoclip, anuncios, en todo siempre vamos a usar ese tipo de técnicas para poderle darle mayor profundidad y mayor riqueza al color. La fuente de inspiración principal de la película ha sido Apocalipsis Now. Veréis que hay muchas de las escenas que perfectamente podrían casar con imágenes iguales o muy similares a la película. Blade Runner es otra de las que tomaron como referencia, y aparte la de Alien, para todas esas escenas que son como más oscuras y esos tonos azules. Tengan en cuenta que, bueno, siempre vamos a utilizarlo. Es decir, si vas a hacer un proyecto, no quiere decir que vayas a empezar de cero. Igual que si vas a hacer un coche,
no vas a empezar a inventar una rueda, ya existe una rueda. Entonces es súper importante cuando empiezas a hacer un proyecto el mirar todas las referencias visuales que puedas y a partir de ahí determinar qué de lo que estás viendo te puede ayudar en tu proyecto. Aquí, bueno, pues como en todos los proyectos han hecho eso y bueno, lo veréis que una y otra vez se ven referencias a esas tres películas en lo que es el estilo y el color. Para el tema del color en escena, una de las cosas que comenta el director de fotografía que le fue súper importante y que también es importante que hagamos en todos los proyectos es el hacer primero un look con aquel estilo que queremos. En este caso, bueno, ya hemos visto las películas que utilizaron de referencia y ese lo tenían puesto en el monitor, de manera que en escenas, en tiempo real, podían ver perfectamente cómo iba a quedar el film final. No puedes hacer un proyecto en el que hagas las cosas y esperes que, bueno, vamos a ver si queda bien. No, en escenas tienes que mirarlo. Por eso, una cosa que les quería comentar es que, bueno, ya varios me han preguntado con el tema del color, qué color aplico, cómo lo hago. Estoy trabajando ya en muy poco estará unos LUTs que podréis utilizar también en escena, en monitor, en vuestra cámara. Es el resultado de más de una década calibrando color. He ido aprendiendo cosas poco a poco. Todo eso lo he aplicado en este, que es el que he estado yo utilizando hasta ahora. Pero he querido testearlo y testearlo para asegurarme que cuando se lo deja a terceros funcione perfectamente. Lo he estado también probando bien en cámara y bueno, como les digo, en muy poco ya estará. Tengo varias versiones de color que podéis utilizar y bueno, ya en cuanto esté os los comentaré y espero que también os ayude en vuestros proyectos. Ya vamos a lo que es el equipo de filmación que utilizaron. Como he dicho, la cámara principal es una FX3, no sé si han utilizado otra cámara. Yo en todas las fotos que he visto de tema de making of han utilizado siempre la FX3, la han puesto en drones, la han puesto en unos crane bastante ligeros y aparte también han hecho un montaje con el gimbal, el RS2. Tampoco es que sea el último que hay, pero bueno, es interesante que hayan utilizado ese con el mango y bueno, y eso es lo que han estado usando. También hay el otro montaje que he visto que han puesto una montura en hombro y sobre la montura en hombro han puesto el gimbal y en el gimbal han puesto la cámara. Bueno, son distintas formas de usarla, eso es lo que han usado. Parece que en muchas de las escenas el propio director era quien usaba la cámara. Otra cosa interesante, no grabaron directamente a la cámara, sino tenían un monitor, el Atomos Ninja 5, lo utilizaban para poder grabar en ProRes RAW. Como sabéis, es un formato que ocupa muchísimo. Uno de los técnicos comentaba que en el site tenían un RAID de 140 terabytes, 20 tarjetas de la cámara, porque también sacaban uno duplicado en la propia cámara y otras 20 discos duros SSD para poder grabar todas las escenas en el monitor. Con eso también tuvieron problemas porque la lente que usaron, anamórfica, la Kowa, el Atomos no es compatible con el 2791 del anamórfico. Por tanto, tuvieron que estar adaptando los monitores con cinta, midiendo y bueno, son cosas que pasan cuando estás haciendo una cosa por primera vez y tienes que ir resolviendo problemas. Aparte también tuvieron problemas con temas de la sincronización del audio, para el tema de que todas las cámaras estuviesen bien sincronizadas. Como ven en la foto, según las pruebas que estuvieron haciendo, parece que sincronizaron a partir del sonido y ahí pusieron un aparato wireless de sincronización. Luego parece que a mano tenían que estar cogiendo cada uno de los ficheros, tanto de la cámara como del monitor, y poniendo los mismos nombres para poder ser más fácil el tema del seguimiento de todo lo que se estaba haciendo. Bueno, hubo mucho trabajo detrás, muchos problemas, lo resolvieron. Al final creo que la conclusión que nos debe de llegar a todos es que no necesitas una super cámara para poder hacer una película. Naturalmente, en este proyecto se han utilizado 80 millones de dólares. Es muchísimo dinero. No digo que con solo tener una cámara vamos a poder hacer una película como esa, pero sí que podemos hacer pequeñas escenas, como el vídeo anterior que analizamos, aquellas escenas que hice cinematográficas con unas cuantas luces muy baratas. Lo importante no es el equipo que tengamos o que dejemos de tener. Lo importante es al final la idea,
el hacer las cosas bien. Por eso en este canal seguiremos hablando de otros proyectos también, de que haya hecho otra gente, de que podemos aprender también cosas de iluminación y demás, y también seguiremos hablando de tantas otras cosas que hemos estado hablando hasta ahora. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, poco tendrán más. Suscríbanse si les ha interesado, dejen sus comentarios de lo que les pueda interesar y bueno, pues hasta otra.